Hola chicos, Matemáticas 110. Después de haber visto en el vídeo anterior la astucia, la picardía y la sabiduría del inventor del ajedrez, que era un ejemplo, quizás el más famoso, de la suma de los términos de una progresión geométrica. La razón de aquella progresión geométrica, es decir, por lo que se multiplicaba cada término para pasar al siguiente, era igual a 2, es decir, un entero y positivo. Entonces, en las progresiones geométricas habíamos visto unas que eran las decrecientes, las que salían de un término e iban retrocediendo, pero por lo visto tenían un tope, que era el 0. Y después del 0 ya no se atrevían a pasar. Eran aquellas que tenían una razón comprendida que era mayor que 0 y menor que 1. Ejemplo: 0,5, 0,0, una milésima, una centésima, 3 centésimas, etc. Todas estas pueden ser razones que cumplen esta condición. Su recorrido o su representación gráfica era: si el término a su 1 estaba por aquí, al multiplicar por una cantidad inferior a 1, entonces esta cantidad disminuye. Ejemplo, el caso más fácil, multiplicarlo por 0,5, que es lo mismo que un medio. Todas estas razones decimales podemos ponerlas cuando queramos con expresión fraccionaria. Entonces, si tú a este término lo multiplicas por un medio, lo acabas de reducir a la mitad. Oiga, que lo he multiplicado. ¿Multiplicar no siempre es hacer una cosa más grande? No. Es hacer una cosa más grande siempre que multipliques por algo un pelín mayor que el 1. Si multiplicas por 1, ni la haces grande ni la haces pequeña. Es el elemento neutro, se queda igual. Pero si tú dices, oiga, y el 1 con 0,00000 y ahí en el lugar 24 un unito, bueno, pues si multiplicas por eso, el número que multiplicas, a partir de ahí ya empieza a hacerse un poquito mayor. Pero cuando multiplicas, como hemos dicho, por este tipo de razones, inferiores a 1 pero mayores que 0, es decir, positivas, entonces el valor, como en este caso, mira qué le pasa. A sub 1 por un medio, ¡cling! Y aquí estaría la sub 2. O sea que decrece, disminuye. ¿Y qué le pasaría a la sub 2 cuando se tenga que multiplicar otra vez por un medio? Que sale aquí. ¿Y qué le pasaría a la sub 3 cuando tenga? Que sale el a sub 4 aquí. Y el a sub 5 sale aquí. Y el a sub 6 sale aquí. Y el a sub 7 sale aquí. Y el a sub 8 sale aquí. Oiga, ¿pero cuántos? ¿Cuántos caben? Hombre, con tiza no caben muchos. Por eso, aquí es el claro ejemplo que digo yo cuando los matemáticos, ¡paf!, arrojan la tiza, se olvidan de ella, pobre tiza, y empiezan a operar con la mente. No con la tiza, con la mente. Y dicen, ¿cuántas veces se puede hacer esto la mitad? La mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad. ¿Cuántas veces? Imaginemos que fueran 3 trillones de veces. ¿Habríamos llegado al final? No, siempre se podría todavía hacer una más. ¿Y después se puede hacer otra más? Sí. Siempre habría la posibilidad de partir por la mitad aquello que fuera incluso infinitamente pequeño. Pero claro, esto tiene que tener un tope. Y el tope es realmente ¿quién? El 0. A este concepto de que hay un valor, de que hay una secuencia, una retahíla de números, que tiene un tope puesto ahí, que se va a ir aproximando migaja a migaja, infinitésimo a infinitésimo, pero que de ahí no podrá pasar, a ese tope lo llaman límite. ¿Qué significa? Límite. Oiga, aquí está el límite, de aquí no pasa. Pues ese límite es el 0. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y yo te lo he explicado, digamos, conceptualmente sin tiza. Vamos a ver ahora cómo repercute esto en las fórmulas y en los cálculos reales.
Oiga, ¿es que se podrá calcular con esos infinitésimos chiquititos? Pues sí. Han llegado a unas soluciones prácticas, de conveniencia. Existe un ejemplo, como es el caso de los números periódicos. Tú sabes que los números periódicos son aquellos decimales, que ha sido el ejemplo, el 0, 31, 31, 31, 31... Vamos, que estabas haciendo una división y te ha salido 0,3131313 y nunca se acaba. Esto es lo que se llama un decimal periódico, que significa que tiene un periodo, que es el 31, que se repite. A lo que se repite lo llamamos periódico. Oiga, ¿y el periódico de noticias? También lo llaman periódico por eso, porque se repite todos los días. ¿Me entiendes? O sea, periodo es un espacio de tiempo o un fenómeno que se repite cada el mismo espacio o cantidad de tiempo. Periódico es lo que se repite cada día. Periódico es lo que se repite cada año, etcétera. Bien, pues si te das cuenta, este número, se podría escribir así. Se podría escribir 0,31 más el 0,31 solo coge hasta aquí. ¿Y cómo cogeríamos este? Porque es añadido. O sea, esto sería 31 centésimas. Para sacar hasta aquí habría que añadirle 31 10 milésimas. Es decir, habría que añadirle esto. Y para sacar hasta aquí, para completar hasta aquí, habría que añadirle 31 millonésimas. 0,31 millonésimas. Y así sucesivamente. O sea que este número es esto. Porque ¿qué era esto? Era 31 centésimas con 31 10 milésimas con 31 millonésimas con 31 100 millonésimas, etcétera. Pues yo lo he puesto aquí descompuesto. 31 centésimas más 31 tal, más 31 tal, más 31 tal. Pero esto enseguida vemos que es una progresión, o es la suma de los términos de una progresión geométrica. Y te preguntas, bueno, ¿y cuál es la razón? Porque claro, si no sacamos que tiene una razón por la que se multiplique un término para sacar el siguiente y así sucesivamente, no sería una progresión geométrica. Bueno, pues vamos a intentar, vamos a descubrir cuál es esa razón. Coges el segundo término y lo divides entre el primero. O sea, cogemos las 31 10 milésimas partido por las 31 centésimas. ¿Y qué sale? Pues bueno, a ver, multiplico, esto sería 31 en notación científica por 10 a la menos 4, porque 1, 2, 3, 4, y esto es 31 por 10 a la menos 2. 31 con 31 se va y queda un 1, igual a 1, que se queda invisible, multiplicado 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 2. El 10 a la menos 2, si lo subes arriba, cambia de signo, que sería por 10 a la 2, con lo que se restarían menos 4 más 2, menos 2, es decir, 10 a la menos 2. Muy bien. Ese es el número por el que hay que multiplicar al A1 para que dé A2. Vamos a ver ahora si la razón sigue siendo la misma en el caso de A3 entre A2. Y si vemos que ya se cumple, podemos dar por determinado que sí, que es una progresión geométrica. Cojo las 31 millonésimas, que será 31 por 10 a la menos 6, partido por las 31 10 milésimas, que será 10 a la menos 4. 31 con 31 se va y que queda 10 a la menos 6 por 10 que sube a la más 4 será también 10 a la menos 2, efectivamente. Ya podemos decir que la razón de esta progresión, en este caso, de esta progresión, es 10 a la menos 2. ¿Qué es 10 a la menos 2? Pues de otra manera, es 1 partido por 10 a la 2. Es 1 partido por 100. Es 0,01.
una centésima. O sea que la razón de esta secuencia o de esta suma de los términos de una progresión geométrica, ¿qué es esto? Esto es la suma de los términos de una progresión geométrica. Bien, es 0,01. Demostrado que sí que es la suma de los términos de una progresión geométrica, oye, vamos a aplicar la fórmula de la suma de los términos de una progresión geométrica, que si recuerdas, en el vídeo pasado era. Yo para acordarme suelo, como tengo muy poca memoria, suelo aprovechar algún recurso fotográfico de parecido, etcétera, lo que se llama recursos mnemotécnicos, que nos van bien a los vagos de poca memoria. Decían que era A1 por, y ahora ponemos aquí una R, aquí otra R, aquí un menos, aquí un menos, aquí un 1, aquí un 1, ¿ves? Hasta aquí. Oye, pues sí, el primer término multiplicado por esta fracción R, R, menos, menos, 1, 1. Pero aquí había una N. Y esto era la suma de los términos de una progresión geométrica. ¿Qué pasaría en el caso ese? En el caso ese sería el siguiente. Suma. El A1 era 0,31. Las 31 centésimas primeras. Y a partir de ahí, para que dé todo el número, que el número es la suma, vuelvo a decirte, el número es el resultado de la suma, porque el sistema numérico consiste en ir sumando unos órdenes a otros órdenes, y por eso los números son sumas de, en este caso, de progresiones. Como la razón es geométrica, que es multiplicado, pues sumas de los términos de una progresión geométrica. Bien, aquí viene el majo. El del R, es decir, el de 0,01, el de una centésima, elevado a la N. ¿Cuántos términos tiene esta progresión desde el A1 que empieza a retroceder? Fíjate, en este caso retrocedería a una centésima, es decir, dividido esto, el A1, entre 100, que eso es multiplicar por 0,01, se pondría aquí. Y dividido este A2 se pondría aquí, aquí, aquí. Es decir, se va haciendo pequeño rápidamente. Pero siempre tiene ahí un tope. ¿Qué será entonces? ¿Cuántos términos van a salir? Tirando la tiza y cogiendo la imaginación salen infinitos términos. Entonces yo puedo poner que esto sería igual a 0,01 a la infinito. Si ya a la 1, perdón, si ya a la 2 se hacía tan pequeño, a la 3 se hará todavía muchísimo más pequeño, a la 4 se hará todavía muchísimo más pequeño. Eso se va acercando a 0 de tal forma que los matemáticos dicen, esto solo tiene un límite y ha de llegar ahí por narices. No puede ser otro. ¿Quién? El 0. Entonces a este término le dicen que es igual a 0. Y cuando vienen aquí a la fórmula, dicen la razón elevado al infinito, 0. Menos, 1, 1. Razón, 0,01 menos 1. Vamos a seguir. Y desarrollamos o calculamos el valor numérico de la suma. Oiga, pero que la suma es el número. Sí, pero a lo mejor ese número, el periódico 031313131, tiene otra fotografía. Porque a los decimales sabemos que les gusta tener otra fotografía, como es este caso, ¿ves? Fotografía decimal, fotografía fraccionaria. Quizás también el 0313131, que es el decimal, tenga una fotografía fraccionaria. Vamos a ver, que quizás nos salga aquí. Tenemos suma 0,31
que es un numerador, multiplicado por el numerador, que es el numerador 0 menos 1, menos 1. Es decir, 0,3 por menos 1. 0,3 por menos 1, perdón, 0,31 por menos 1 es menos 0,31. Partido por esto menos esto. Voy a hacerlo. De 1 quito una centésima y el resultado será negativo. O sea, de 1 quito una centésima, de 1 quito una centésima. De 1, que le pongo sus ceros invisibles, quito una centésima de valor absoluto, sabiendo que el resultado va a ser negativo. Porque claro, yo en el gráfico del ascensor, si aquí está el menos 1, ¿dónde estaría el menos una centésima? Pues aquí, arrimadito, chiquitito. Es decir, de todo esto quito esto, que si esto lo trasladas aquí, pues prácticamente va a quedar el mismo menos 1, pero no del todo. No del todo. ¿Por qué? Porque mira, de 1 a 10, 9 y llevas 1. De 1 a 10, 9 y llevas 1. De 1 a 1, 0. ¿Qué ha quedado? 0,99. Bueno. Entonces ahora decimos, voy a ir buscando la forma fraccionaria, el traje fraccionario. Menos entre menos, más. Me olvido ya. Y aquí, un dividendo entre un divisor. A los dos les vendría muy bien que les multiplique por 100 y por 100, porque entonces su cociente no varía. Al multiplicar 31 centésimas por 100, ¿qué me queda? 31. Y al multiplicar 99 centésimas por 100, ¿qué me queda? 99. Bueno, oye, esta es una fracción irreducible, no se puede simplificar, pero es el mismo señor, el mismo valor que que el 0,31, 31, 31, 31, 31, con una diferencia de que es inabarcable, es decir, por mucho que quiera yo escribiendo números, nunca acabaría de escribirlo. Y a la hora de coger su valor, si lo cojo con 38 decimales, estoy cometiendo más error que si lo cojo con 39. Y si lo cojo con 39, más error que si lo cojo con 200 decimales. O sea que cometo error. Cosa que, si lo cojo con su traje fraccionario de 31,99avos, no estaré cometiendo errores. No estaré cometiendo errores. Oiga, pero vamos, ¿usted quiere decir que 31 entre 99 es eso? Vamos a probarlo. 31 entre 99. A 0, porque no cabe, bajo décimas para que me salgan décimas y digo a 3. 3 por 9, 27 a 33. 3 por 9, 27 y 3, 30 a 31, 1. Bajo el 0 y tengo 13 para 9 a 1. 1 por 9 es 9, al 10, 1. Y 1 por 9 es 9 y 1 a 10, al 13, 3. Bajo otro 0 y vuelvo a tener el 3, 1, 0, 3, 1, 0, de forma que me va a salir otra vez el 3 y me volverá a salir el 130 para que me salga el 1, etcétera, 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 etcétera. Luego sí que es cierto que el 31,99avos es la expresión fraccionaria de este decimal periódico. A esta fracción que es capaz de fabricar, ya lo has visto, fabrica, hace, construye, genera, se le llama la fracción madre. ¿Por qué? Porque de esta fracción ha de salir el hijo, el decimal. Y a lo que es madre, en matemáticas se le llama matriz. De madre, el sustantivo parejo de madre, matriz. Incluso, matriz lo habrás oído, porque hay un órgano en las mujeres donde todos hemos nacido, que se llama la matriz, porque es la pieza madre. Pues esta es la generación, perdón, matriz no,
me he equivocado, pero bueno, ahora vas a ver por qué me he equivocado. Porque acaba en triz, porque es generatriz, fracción generatriz. Tampoco habría estado mal que lo hubieran llamado la fracción matriz. ¿Y qué significa generatriz? Que genera, que hace. Generar es hacer algo nuevo. Esta fracción, la 31,99avos, es la fracción generatriz de este número decimal periódico. Que hay otro sistema también de sacar la fracción generatriz, que seguramente lo veremos más adelante. Este es uno. Fíjate por dónde nos ha venido, por la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente, cuando su razón estaba comprendida entre el 1 y el 0. En fin, hasta aquí me gustaría, es que me he extendido mucho, digo, lo voy a hacer esto y luego voy a hacer un problemilla. Joder, ya se me ha pasado. Bueno, pues, a ver, hago el problemilla de forma rápida. Sí, eso, de forma rápida, a ver si me equivoco antes. Mira, se trata de una pelotita de ping-pong que la hemos tirado contra el tablero de forma... Bueno, es un poco teórico, porque en la práctica es un poco difícil. Tirar una pelotita de ping-pong y que del primer bote suba 3 metros, como dice el problema, es un poco difícil. Pero bueno, teóricamente vamos a admitirlo. O sea que la pelota ha botado y ha subido 3 metros, claro. Sube 3 metros y vuelve a bajar, con lo cual ha recorrido 3 y 3, 6. Y ahora, cuando vuelve a botar en el suelo, ya no sube tanto. ¿Cuánto sube? Pues dice que sube las 3/4 partes. Es decir, si esto es la mitad, las 3/4 partes sube por aquí. El siguiente bote sería así. Y al siguiente bote, o sea, este sería el primer bote, el segundo bote, al tercer bote, las 3/4 partes de esto, que sería mitad, cuarta parte, sería por aquí. Y en el siguiente, sería por aquí. Así. Bien. Lo mismo, con la imaginación, soltando la tiza y echando la mente a trabajar, ¿cuántos botes daría antes de pararse? Infinitos. Oiga, imposible que sean infinitos. Vale, pero teóricamente serían infinitos, porque claro, siempre podría haber un bote siguiente que tuviera la altura de las 3/4 partes que el anterior. Vale. Si te das cuenta, aquí hay un primer término, que es el A1, cuyo espacio han sido 3 y 3, 6. Un A2, que ha sido lo del anterior, pero las 3/4 partes. 3/4 partes de subida y 3/4 partes de bajada son 3/4 partes del total. Es decir, 3/4 partes de 6. ¿Cómo poner 3/4 partes de 6? Pues será 3/4 es 0,75. Entonces, si tú dices 3/4 partes de 6, estás diciendo 0,75 de 6. O sea que estás diciendo que es el A1 por, bueno, el 6 por 0,75. ¿Y cuál sería el recorrido de la tercera? El recorrido de la tercera sería este, lo pasas aquí, 6 por 0,75, todo ello por las 3/4 partes, es decir, por 0,75. Y entonces, ¿cuál sería el de un A sub n? Pues sería el primero A sub 1 por R multiplicado a la n menos 1, que era la expresión de un término enésimo de una progresión geométrica. Según esto, ya vemos que la razón de ese tipo, del tipo de comprendida entre 0 y 1, que hace las decrecientes, es de 0,75. Pregunta: ¿cuál será el espacio de todos los recorridos? La suma
de todos los espacios que ha recorrido en sus infinitos botes? Pues vamos a ver. Suma de los términos de la progresión geométrica. Aquella que nos acordábamos por fotografía, R, menos, 1, 1. Y aquí el N. Como esto va a resultar que es al infinito, y es decreciente al infinito, el tope es 0, y dice el límite 0. Así que esto es 0, que puedes ponerlo o no ponerlo. O sea que se queda el menos 1. Desarrollamos con los términos, con los valores que tenemos aquí. Los aplicamos a la fórmula y tenemos el A1, ¿quién es? 6. Por menos 1 partido por 0,75 menos 1. 0,75 menos 1 va a ser el menos 0,25. Y el 6 por menos 1, el menos 6. Menos entre menos más, y queda 6 entre 0,25. Que, para no hacer cuentas, o hacerlas menos posibles, tendríamos 6 partido por 25 partido por 100, que eso son 25 centésimas. Entonces este 100 sería igual a 6 por el inverso de esto, que sería 6 por 100 partido por 25. Como 100 entre 25 es 4, pues queda 6 por 4, 24 metros. Oiga, ¿seguro? Sí, 24 metros. O sea, en el primero sube 6, en el siguiente menos. Ya sumamos. Sumados todos son 24 metros. Parece imposible. ¿Cómo? Sumando infinitos términos de una progresión geométrica, muchísimos de ellos imperceptibles, aproximados a infinito, y resulta que da una cantidad finita, una cantidad muy manejable, como el 24 metros. Bueno, espero que te haya resultado interesante. Yo creo que sí que es interesante. Más interesante va a ser el siguiente. En el siguiente sí que va a ser súper. Venga, hasta luego.